En el mundo del mentalista, sin duda, existen personas brillantes en todo aspecto posible, pues son personas con capacidades fuera de una persona promedio, que sin duda sabe aprovecharlo para algo en específico, para el bien o para el mal. En esta lista, en los que solo incluía 10 personajes del mentalista, pues son los que yo considero más inteligentes, y aquí te daré un poco de justificación del por qué creo que son personas muy inteligentes y por qué otras pueden ser un poco más que otros personajes. Recuerda que la inteligencia de la que hablaré abarca más allá que solo saber matemáticas, abarca un sinfín de grandes habilidades interpersonales y sociales. Número 10. Christina Fry. Abrimos el top con Christina Fry, una medium o psíquica muy interesante que rivalizó con Patrick Jane bastante durante la temporada 2 y inicios de la temporada 3. Considero que Cristina era de las mujeres más astutas dentro del mentalista. Su capacidad de manipulación era algo comparada con la de Patrick, que hasta él aceptó que era bueno en lo que hacía, pues lograba manipular adecuadamente a sus pacientes y así formar una buena vida económica, pues las estrategias psicológicas que utilizaba eran buenas y su introspección aún más, que hasta Patrick no lograba entender cómo lo hacía, pero si la pongo en esta posición simplemente porque era un personaje que apareció muy poco y porque en ocasiones sufría de inocencia, lo que la llevó a su muerte. Si podemos acercarnos a su coeficiente intelectual, yo diría que está en normal brillante, con un CI entre 110 a 115, lo que representa el 16% de la población. Número 9. JJ Laroche. En este puesto decidí poner a Laroche. La razón simplemente es que era un hombre que transmitía miedo e imponía bastante, un personaje bastante inteligente, capaz de poner en aprietos al mismísimo Patrick Jane con sus interrogatorios y deducciones. No por algo se convirtió en el jefe de asuntos internos, y para él no había ningún descarte, pues era alguien sumamente obsesivo que no titubeó hasta ponerse él mismo en la lista de sospechosos, pues no descartaba la posibilidad de ser su propio enemigo. Laroche sin duda era un hombre inteligente que paralizaba con su mirada y su voz, usando adecuadamente tus miedos hasta hacerte dudar. Yo diría que también está en normal brillante, con un CI probablemente entre 112 a 116. Número 8. Kimball Cho. Ahora pasamos con uno de los personajes favoritos del mentalista. Hablamos de Kimball Cho, un hombre caracterizado por su seriedad y frialdad. Cho ha demostrado una gran inteligencia y cultura en el mentalista, pues es un amante de la lectura y un hombre muy dedicado en su trabajo. No por algo es el agente de confianza de Teresa Lisbon a la hora de los interrogatorios, pues su semblanza impenetrable hace que casi ningún personaje pueda manipularlo, pues suele ser un brillante agente a la hora de cumplir sus obligaciones, estratega y manipulador. Si lo pongo en este puesto es porque Cho tiene el defecto de ser muy despistado y manipulable por personas específicas como Patrick o Erika Flynn, o algún personaje que pueda actuar muy bien. Yo no lo descubriría, yo diría que también está en el rango normal brillante, con un CI de 114 a 118. Número 7. Sam Bosco. Continuamos con el que fue odiado al principio, pero ciertamente querido al final. Hablamos de Bosco, un personaje que realmente apareció poco en el mentalista, pero sin duda fue un hombre que yo considero con una gran inteligencia, pues de cierta forma tenía una gran resistencia a las manipulaciones y juegos de Patrick Jane, pues Bosco lograba atacar a Patrick adecuadamente con su propia manipulación. Bosco era un personaje analítico y frío, su personalidad se basaba en la intimidación. Bosco logró grandes avances con Red John, algo que Patrick no lograba. Por ello considero que Bosco era un personaje inteligente y con capacidades muy buenas, que pulidas hubieran sido de gran ayuda, quitando su ego y claro, el que no fuese asesinado. Yo diría que Bosco se encuentra en el grupo normal brillante con un CI de 115 a 119. Número 6. Erika Flynn. Pasamos con un personaje que considero más inteligente que el resto de las mujeres, sí, por encima de Teresa Lisbon o Lorelei Martins.
Erika, apodada la seductora psicópata, fue un personaje sumamente inteligente y manipulador que utilizaba su apariencia y estrategias psicológicas para conseguir sus objetivos, pues a su disposición lograba tener hombres muy poderosos que estarían dispuestos a hacer todo por ella. Erika fue capaz de manipular a personajes como Cho y Patrick, quienes cayeron en sus encantos. A pesar de resistirse, no lo lograron. Erika logró eludir sus crímenes con gran astucia y a pesar de ser arrestada, lograría escapar gracias a sus contactos. En sus interrogatorios siempre mantenía una mirada directa y eludía correctamente las preguntas con otras preguntas. Simplemente una mujer bastante inteligente, por lo que hizo dentro del mentalista hasta su arresto definitivo. Considero que Erika entra en el grupo de superior, teniendo posiblemente un CI de 120 a 123. Número 5. Bob Kirkland. Decidí poner en el número 5 a Bob Kirkland, ya que a su llegada fue un personaje de misterio, oculto desde las sombras, obteniendo información de Red John y Patrick, pues su historia resumida era lograr encontrar a Red John, ya que este asesinó a su hermano y llegó a California a tomar venganza. Bob tenía semejanzas a las habilidades de observación de Patrick, pues analiza toda escena hasta encontrar evidencias que nadie vio. Lograba manipular a personas para lograr obtener información valiosa y claramente tenía contactos muy fuertes a su mano. No le importaba desechar vidas con tal de lograr sus cometidos, pues Bob fue el único que descubrió una red criminal de agentes corruptos a servicios de Red John llamada la Sociedad Blake, quienes tenían a su disposición todo tipo de personas sumamente poderosas. Por esto Bob fue asesinado por esta misma mafia. Si lo pongo en esta posición es que debido a su sed de venganza fue muy descuidado y manipulado por Patrick, lo que lo llevó a cometer errores y conducirse a su muerte. Pero aún así, yo considero que Bob entra en el grupo superior, teniendo un CI de 125 a 128. Número 4. James Spencer. Entramos en los 4 primeros lugares, a los que yo considero que su CI está en el grupo muy superior, empezando con James Spencer, o el asesino de San Joaquín, un hombre de edad ya superior a los 50 años, pero que era un asesino escurridizo, un hombre de baja estatura que amaba la notoriedad, era obsesivo compulsivo, con un ego enorme, pero con una gran inteligencia para eludir toda sospecha, pues a pesar de que el BIC, el FBI y Patrick intentaran encontrar evidencias para arrestarlo por el asesinato de más de 5 mujeres, jamás pudieron comprobar nada. Un hombre que puso en aprietos a Patrick Jane y que incluso jugaba con él, pues jamás cayó en las manipulaciones de Patrick. Se creía un perfeccionista. Patrick pocas veces lo vimos frustrado en no poder hacer nada. Fue el propio ego de James lo que lo llevó a su muerte, pues Patrick solo pudo acabar con él usando a Red John, pues jamás hubiese podido atraparlo. James, un hombre con un aura temible y una inteligencia típica de sociópatas y psicópatas, es por ello que yo coloco a James Spencer en el grupo de muy superior, con un CI de 130 a 135. Número 3. Bret Styles. Bret fue un personaje muy poco notable, pues era un hombre muy cuidadoso de sus palabras y qué es lo que decía y a quién se lo decía. Un hombre que logró hacer un imperio gracias a su gran inteligencia de manipulación, pues predicaba palabras que hipnotizaban a la gente, que era capaz de hacer todo por él, pues Bret era semejante a Red John. Incluso el propio Bret mencionó que trabajaron juntos, pero Red John desertó poco después. Si hablamos de personajes que rivalizaban con Patrick, claramente no podemos dejarlo fuera. Muchos pueden tomarlo como sobrevalorado, pero levantar una empresa como la que él levantó, en sus manos a sinfín de subordinados en todo el mundo, hacía que Bret fuese un personaje intocable y poderoso, y sumando su gran inteligencia, era alguien que sin duda querías a tu lado. De lo contrario, como enemigo, era un hombre peligroso. A lo largo de sus apariciones podemos observar que Bret era un personaje sumamente cauteloso
y manipulador. Por ello lo colocó en el tercer lugar, ya que a pesar de todo evadió toda acusación y eludió a la policía por años. Entra en el grupo de muy superior con un CI que está por encima de los 135 a 140. Número 2. Patrick Jane. Sé que probablemente me eché todo el fandom de encima por esto, pero daré mi explicación. En el puesto 2 yo puse a Patrick Jane y tranquilos, no me quieran golpear. Patrick Jane sin duda tiene una mente brillante e increíble, pues su capacidad de análisis, introspección, de manipulación y resultados es increíble, siendo que fuese un personaje de temer para todo criminal y no criminal. Patrick, utilizando increíbles habilidades como la lectura en frío o el palacio de la memoria, dejaban ver que su CI estaba muy por encima de todos y rivalizando contra Red John para ver quién era más astuto. Pero si pongo a Patrick Jane aquí y no en el primer lugar, es por algunos detalles importantes, su trauma y búsqueda de venganza. Estos detalles es lo que hacían que Patrick en ocasiones se cegara bastante y cometiera errores, exponiendo a sus compañeros por sus planes. En más de una ocasión hemos visto que su sed de venganza fue la gran desventaja de Patrick, pues Red John lo manipulaba fácilmente con eso, hasta dejarlo sin motivación y en estado de depresión. Si Patrick Jane hubiese regulado bien ese problema, sin duda estaría en primer lugar, pero en este caso no. Y yo considero que Patrick sin duda tiene una gran inteligencia en todo aspecto, pero su dolor, trauma y venganza era su debilidad. Aún así considero que Patrick está en el grupo de muy superior, con un CI de 145 a 150. Número 1. Red John o Thomas McAllister. Claro, muchos estarán o no de acuerdo, pero para mí Red John está en el primer lugar, no con mucha diferencia, pero lo está. Red John, un asesino serial que ha desvivido a más de 30 mujeres, creador de una de las redes criminales más peligrosas, la Sociedad Blake, que albergaba a sinfín de personajes como jueces, agentes, abogados, etc., quienes estaban a su merced y con la disponibilidad de lo que fuese. Si tenía que desvivir a alguien, lo hacían, con métodos muy crueles contra sus enemigos o aliados. Red John, a pesar de su apariencia decepcionante, logró siempre estar un paso delante de Patrick, descubriendo cada uno de sus planes y contraatacando de manera siniestra. Red John poseía una inteligencia como la de Patrick, con los mismos trucos, juegos psicológicos, manipulación y todo lo que puedas imaginarte. Por ello Red John disfrutaba bastante competir contra él, pues a pesar de todo, Patrick Jane nunca se acercó a Red John y pues su descubrimiento fue meramente oportuna. Es por ello que Red John fue junto a Patrick de las personas más inteligentes. Es por ello que Red John entra en el grupo de muy superior, con un CI de 150 a 155. Pero ¿tú qué opinas, Mentally Fans? ¿Estás de acuerdo? ¿Tienes tu propia lista? ¿O crees que faltó alguien? Déjanos tu comentario.